pueden sintetizar sus proteínas. El tamaño de las bacterias es el más grande, después los micoplasmas, luego las clamidias y por último las rickettsias. Dijimos también, como ejemplo, que dentro de los micoplasmas hay muchos importantes porque producen enfermedades. La característica de este microorganismo es que no tiene pared y al no tener pared no se puede utilizar ningún antibiótico que actúe sobre pared porque lógicamente que no va a llevar a cabo ningún efecto. Entonces, por lo tanto, las penicilinas no pueden usarse. Y dijimos, como una característica, que producen muchas infecciones pulmonares. Están asociados a infecciones pulmonares, también de vía respiratoria. Y otra característica que dijimos, que al no tener pared celular, la membrana celular va a tener que estar acomplejada por una molécula de un derivado de los esteroles, en este caso ergosteroles. Estos ergosteroles se ingresan como cuñas entre los fosfolípidos y estabilizan la membrana de forma que la membrana no se produzca una lisis o una destrucción de la misma. ¿Estamos? Y que esto de los esteroles solamente se daba en los eucariotas. La única excepción dentro de los procariotas es los micoplasmas. ¿Estamos? También dijimos que las clamidias y las rickettsias son parasitarias. ¿Por qué son parasitarias? Porque no producen su energía, la energía necesaria para llevar a cabo un proceso de biosíntesis o biodegradación. O sea, no sintetizan las moléculas de ATP. ¿Estamos? También dijimos que como tienen pared, se colorean de igual forma que las gram negativas. En el caso de las clamidias, hay bacterias de importancia en las infecciones urinarias. En el caso de las rickettsias, explicamos que están presentes en varias infecciones pulmonares. ¿Estamos? Esto es importante que lo tengan en cuenta. Ya hablamos de tamaño, vamos a hablar de forma. Las bacterias tienen una diversidad de formas muy grande que ya vamos a ver más adelante. Los micoplasmas, al no tener la pared que le da una forma y al ser el citoplasma como si fuera un líquido que tiende a salir de una membrana, ¿qué forma va a tomar? Va a tomar una forma esferoide. Estamos como cuando ustedes inflan una bombita con agua o un globo con agua. En el caso de las clamidias y rickettsias son cocobacilos, o sea, cocobacilos, o sea, son de una forma de un coco, pero aplastada en los extremos. Queda como un pequeño bacilo, muy chico, lo vamos a ver posteriormente. Entonces, dado la parte de procariotas, vamos a la otra característica fundamental de los procariotas, sobre todo en las bacterias. Habíamos dicho
que había bacterias gram positivas, gram negativas y ácido alcohol resistente. Vamos. Y dimos las estructuras. Las gram positivas tenían una estructura amplia, denominado peptidoglicano. ¿Se acuerdan qué era el peptidoglicano? A ver, uno que se acuerde. ¿Nadie se acuerda lo que era el peptidoglicano? A ver, alguno que me comente qué considera que era un peptidoglicano. Acá, si ustedes prestan atención entre las diferencias estructurales, donde dice pared celular, dice una definición de peptidoglicano muy simple, muy fácil. Es un disacárido ligado a polipéptidos. ¿Cómo era eso? Eran dos derivados de glucosa, el ¿Correcto? N-acilglucosalamida y el ácido N-acilmurámico. Estaban Exactamente. unidos por enlace beta 1,4 y Correcto. el acetilmurámico tenía unido 4 aminoácidos que en Correcto. la gram positiva y la gram negativa diferían en un aminoácido. Correcto. Muy bien. Esa es la explicación, ¿viste? ¿Vieron? Esa es la aplicación simple. Disacáridos ligados a una cola de polipéptidos. Cuando hablamos del peptidoglicano, hablamos de dos derivados del azúcar, unido por el enlace beta 1,4, con una cola de péptido de polipéptido. Había una pequeña diferencia en el peptidoglicano de los gram positivos y de los gram negativos. ¿Hay alguno que se acuerda? ¿Qué aminoácido estaba en en los gram positivos y qué aminoácido estaba en los gram negativos? En la gram positiva estaba la lisina y en la Sí, negativa estaba el ácido diamilopimédico. correcto. ¿Y qué pasaba entonces? ¿Y cómo incidía esta diferencia en la unión del peptidoglicano entre las moléculas, entre los enlaces peptídicos? Uno, ¿qué pasaba con la lisina? ¿Y qué pasaba con los gram negativos? En ¿Alguien que se uno, acuerde? ¿yo de vuelta, profe, o otro? ¿Algún otro se acuerda? ¿Nadie más se acuerda? Bueno, Profe, comentalo vos. Sí, yo en las gram negativas, la alanina se unía con el sí, ácido diamilopimélico por unión directa. Y en las gram negativas correcto. formaba con la lisina un puente pentaglicina, ¿puede ser? ¿En cuál era el puente Gran positiva. pentaglicina? ¿Eh? Gran positiva. Correcto. Entonces, ¿esto en qué resultaba?
¿Qué Que la pasa, pared por de la ejemplo? gran positiva era más esponjosa, bro. Claro, es como si, imagínense ustedes, después les voy a explicar bien para que se den cuenta algunas cuestiones por qué la estamos explicando así. Imagínense ustedes, estamos enlazados todos codo con codo, o sea, el brazo con el brazo del otro. ¿Vamos? Y otro grupo de personas están enganchadas a través de una soga. ¿Mm? Si ustedes ven desde arriba, van a ver que las personas que están enganchadas por la soga están más aisladas. ¿Vamos? Y la misma cantidad de células, de moléculas, la misma cantidad de moléculas, disculpen, ocupa mucho mayor espacio. ¿Me entendieron? Y aquellos que están enganchados de los brazos, porque están mucho más cercanos y es mucho más compacto. Entonces, la diferencia del peptidoglicano es que en las gram negativas es compacto, entonces forma una estructura mucho más fina, y en las gram positivas es mucho más esponjoso, y para estabilizarse tiene que tener dos componentes: el ácido lipoteicoico y el ácido teicoico. El lipoteicoico lo cruza toda la membrana, lo estabiliza usando toda la membrana, y el teicoico va tomando posiciones en la estructura. ¿Vamos? Es porque como es más esponjoso, tiene que estabilizarse. ¿Vamos? Ustedes van a ver ahora, vamos a comparar una célula eucariota con una célula procariota y van a ver la importancia de la pared celular. Vamos. Y van a ver que la pared celular es la que le va a dar la forma y las va a proteger a las bacterias. Vamos. Un dato importante, en la medida que vamos analizando las analogías entre bacterias y entre procariotas y eucariotas, es que los procariotas, bacterias, rickettsias, clamidias y micoplasma, son moléculas mucho más simples y más primitivas. Vamos. Lo único que tienen mucho más complejo es justamente la pared celular, lo cual hace que este organismo tenga una serie de características importantes en cuanto a la resistencia al ataque con agentes químicos, entre ellos los antibióticos. Vamos. En el caso de las gram positivas, hablamos de una pared esponjosa y una membrana muy parecida a la de las gram negativas y también bastante similar a la de los restos de los procariotas e incluso de los eucariotas que vamos a ver posteriormente. Vamos, pero la membrana es muy parecida en todos. La diferencia es que en los eucariotas y en los micoplasmas hay moléculas derivadas del esterol, que pueden ser ergoesteroles, colesterol, etcétera, que están acomplejando la membrana porque en los eucariotas la membrana es muy simple, y son derivados de quitina o celulosa o hemicelulosa, depende de cuál sea el microorganismo, o en algunos casos, en algunas levaduras, polisacáridos. Son estructuras muy simples que normalmente no presentan gran resistencia. Mientras en las bacterias vamos a tener una pared mucho más compleja que va a ser
uno de los limitantes para el ingreso de moléculas a la célula. En el caso de la gran negativa, además de tener una pared más comprimida, menos porosa, tiene una membrana externa, ¿vamos? Lo cual hace aún más complejo el ingreso de compuestos químicos a la célula. En particular, vamos a ver que esa membrana es similar a la citoplasmática. La diferencia es que va a tener polisacáridos, lipopolisacáridos y liposproteínas que van a jugar una función muy importante en el ingreso de nutrientes a la célula, debido a que si es tan complejo el compuesto de membrana, pared, membrana, en las gram negativas, necesitan tener una estructura soporte que ayude a los componentes que van a ingresar a la célula a entrar al citoplasma y a aquellos que van a salir excretados del citoplasma a salir de él. ¿Vamos? Por eso es importante la pared. Y vamos a ver posteriormente cómo los antibióticos actúan, algunos sobre el enlace beta-1,4, otros sobre los enlaces peptídicos, de forma de inhibir el crecimiento o de destruir a la bacteria, lo cual vamos a ver posteriormente que es diferente. Si yo les hago una pregunta simple, muy fácil, a ver quién me la responde. Vistas las dos estructuras, gran positivo y gran negativo, ¿cuál de las dos le parece que es más resistente al ataque de los antibióticos? Las negativas. Lógicamente, las negativas. Entonces, esto lo dimos, nos interesa que quede claro, y vamos a hablar un poquito de las ácido alcohol resistentes. La pared ácido alcohol resistente tiene el ácido micólico formando una membrana sobre una pared mucho más fina de un peptidoglicano similar al peptidoglicano de los gram positivos. Tanto es que cuando la tiñen, se tiñe del mismo color que las gram positivas. Pero el ácido micólico que la recubre le va a dar una resistencia adicional a la célula. No constituyen grandes grupos, pero vamos a ver que hay algunas bacterias ácido alcohol resistente que son patógenas del ser humano. Vamos, ustedes con las chicas en el laboratorio van a hacer la tinción gram positivo, van a determinar las gram positivas, las gram negativas y las ácido alcohol resistentes. Bueno, vamos a la célula eucariota, compararla con la célula procariota y después vamos a ir profundizando en cada uno de ellos. La célula procariota es una célula que tiene una pared, una membrana y un citoplasma donde ustedes van a encontrar en el medio del citoplasma
fijado a un lugar de la membrana citoplasmática el ADN. Prácticamente no tienen ningún retículo endoplasmático con exclusión de los ribosomas y algunas inclusiones. ¿Estamos? La gran ventaja que ustedes van a ver es que el ADN está muy cerca de los ribosomas, muy cerca de los ribosomas, y no tiene una membrana que los separa como la membrana nuclear de los eucariotas. Entonces, si yo les digo, acuérdense, después vamos a ver posteriormente el tema de la clase que viene, va a hacer la síntesis de proteínas. Pero ya vamos a tomar algunos conceptos que es interesante que los vayan absorbiendo. La síntesis de proteína se lleva a cabo en el ADN. O sea, el ADN tiene toda la información genética necesaria para la síntesis de todas las proteínas que va a necesitar el microorganismo. Acuérdense de un concepto que habrán visto en química, que todas las enzimas son proteínas, pero no todas las proteínas son enzimas. Entonces, en el ADN está la información genética, ya vamos a ver después en detalle, para la síntesis de las proteínas que actúan como enzimas y de las proteínas que van a jugar papeles importantes en la biosíntesis, o también forman parte de la estructura de la bacteria. Vamos. Acuérdense ustedes que hay, ¿se acuerdan la parte de síntesis de proteína? ¿Vieron algo? ¿Se acuerdan que hay un ARN mensajero y un ARN de transferencia? ¿Se acuerdan o no vieron eso? Sí. Sí, ¿Vieron profe, eso? sí. Sí, profe, se dio. Acuérdense que el ARN mensajero es el ARN que sale del ADN con la información genética para en los ribosomas ir ensamblando los polipéptidos. Acuérdense que en los ribosomas se forman las estructuras peptídicas, no la proteína. Siempre cuando se dice dónde se sintetiza una proteína, se sintetiza en el citoplasma. Lo que se sintetiza en el ribosoma son cadenas polipéptidas que después se unen a los grupos prostáticos, se ensamblan con otras cadenas de aminoácidos y van formando las distintas estructuras de una proteína. Estamos con un mecanismo ya fuera del ribosoma. Pero lo que tenemos que tener en cuenta para explicar la importancia de la célula procariota es que los ADN, los ribosomas, donde se lleva a cabo la síntesis de los polipéptidos, va a estar muy cerca del ADN. Entonces va a ser práctica, después van a ver unos esquemas muy lindos, donde es prácticamente un proceso simultáneo. Se está sintetizando el ARN mensajero y ya el ARN mensajero que se va sintetizando está en contacto con el ribosoma. ¿En qué incide esto? En que las proteínas se van a elaborar
en forma mucho más rápida en los procariotas que en los eucariotas. ¿Y en qué va a incidir esto? Acuérdense que las proteínas son la estructura fundamental, porque acuérdense que están las enzimas que van a catalizar todos los procesos biosintéticos. ¿Mm? Entonces, ¿en qué va a resultar esto? Que la célula procariota se va a reproducir mucho más rápidamente que una célula eucariota. Lo van a ver en el laboratorio. Van a sembrar una bacteria en una caja o en un tubo, la van a colocar en una estufa, ¿m? Y 24 a 36 horas después van a ver que se reproduce. Si miráramos con un microscopio, veríamos que el tiempo de reproducción es aún mucho más rápido. Pero vamos a comparar lo que se observa a ojos vistos. Entonces, la célula procariota se reproduce mucho más rápidamente, 24 o 36 horas ustedes la ven. Mientras que la célula fúngica necesita entre 5 y 6 días. Cuando ustedes se preguntan por qué esto, y justamente porque tienen el ADN dentro de la estructura del citoplasma, miren acá, esta es una célula procariota, los ribosomas están todo alrededor y muy cerca del ADN, y rápidamente van a ver que se lleva a cabo la síntesis de proteínas. Esto hace que la célula tenga todo su sistema para multiplicarse mucho más rápido que lo que tiene que tener la célula eucariota, donde vamos a ver una figura donde tenemos el ADN con una membrana nuclear y luego el retículo endoplasmático rugoso, donde van a estar los ribosomas para la síntesis de proteínas. O sea que el ARN mensajero tiene que salir, atravesar la membrana y ponerse en contacto con el retículo endoplasmático rugoso para sintetizar los péptidos que van a llevar a la construcción de una membrana, de una proteína. Vamos, ¿me entienden cuál es la diferencia? ¿Entienden? Sí, profe, se entiende. Wow, perfecto. Entonces, la primera característica que tenemos, que son células mucho menos evolucionadas, pero también células que son bastante más difíciles de combatir que las células eucariotas. La principal característica es que están mejor protegidas. Vamos. La célula procariota, comparada con la célula eucariota, es mucho más pequeña. Para que ustedes la vean, van a tener que utilizar un objetivo por 100. Si no, no la van a ver. Mientras que a las células eucariotas las pueden ver en algunos casos incluso a simple vista, o la pueden ver con un microscopio, en el caso de los hongos, por 40. Esa es dentro de las principales diferencias en cuanto a tamaño. La célula procariota es mucho más pequeña, incluso que las células de las levaduras. Las levaduras son eucariotas, con todas las características de las eucariotas, pero de tamaños más chicos que las células de los hongos y parecidas en forma a las células de los procariotas. Durante mucho tiempo se tenían 3 grupos: bacterias, levaduras y hongos.
hasta que se descubrió que la levadura es en realidad una célula eucariota más y es muy similar a los hongos. Pero cuando las ven al microscopio de forma, no de tamaño, son similares a las células procariotas. La pared celular, ya hablamos en el caso de los procariotas. ¿Qué pasa con los eucariotas? ¿La pared celular de los eucariotas es más compleja o más simple que la de los procariotas? Más compleja. ¿La pared de cuál? ¿De los procariotas o de los eucariotas? Es más simple la de los eucariotas. Correcto. ¿Por qué? Si ustedes ven el microscopio, van a estar, en el caso de las levaduras son polisacáridos. En el caso de la mayoría de los eucariotas e incluso en el caso de los hongos, van a ser derivados de la celulosa. Entre ellos puede ser la hemicelulosa o la quitina. Y están agrupados en una forma similar a las empalizadas de los fuertes. ¿Se acuerdan las películas de cowboy que venían los indios y había un empalizado de madera? Similar a esos empalizados, están unidas las células de quitina o hemicelulosa o celulosa, formando una pared que no es muy resistente. Por lo tanto, la protección que le da la célula eucariota es limitada. ¿Estamos? Esto lleva a que la célula eucariota tenga, como ya les dije, la pared acomplejada con moléculas de esteroles. Puede ser el colesterol, pueden ser los ergoesteroles. Hay una diversidad de moléculas que la compleja a la membrana. La membrana, acuérdense que es una estructura de ¿qué? ¿Se acuerdan de qué es la membrana citoplasmática? Fosfolípido. ¿Qué quiere decir? Una cabeza formada ¿por qué? Por lípidos. No, la cabeza. ¿Eh? Por el glicerol. Exactamente, fosfoglicerol, unida a una cadena lipídica. La cadena lipídica va hacia adentro y la cabeza del fosfolípido hacia afuera. El glicerol, la estructura fosfórica, ¿son hidrofílicas o hidrofóbicas? Hidrofílicas, las cabezas. Lógicamente. Entonces, la membrana que va a estar formada por moléculas de fosfolípido con la cabeza hacia afuera en el exterior y moléculas de fosfolípido con la cabeza hacia afuera en el interior, va a ser hidrofílica afuera, hidrofílica adentro, pero en el centro de la membrana, donde van a estar las colas de los lípidos, va a ser hidrofóbica. Entre las cabezas de los fosfolípidos van a estar ensambladas las moléculas de esterol para fijar esa membrana y hacerla más resistente a la lisis. Ahora, ¿qué va a pasar con los compuestos hidrofílicos que van a querer ingresar, porque son nutrientes, a través de la membrana?
Va a pasar lo siguiente. Van a ingresar a través de canales proteicos, son proteínas en forma de canal que atraviesan la membrana para facilitar el ingreso. Van a ingresar a través del enlace con una proteína que la va a hacer ingresar a través de la membrana con una transformación de la estructura que va a pasar de hidrofílica a hidrofóbica y a hidrofílica de nuevo. Ya vamos a ver posteriormente esta forma de modificar la molécula que se está incorporando a través de la membrana siempre es con consumo de energía, mientras que si entra por el canal proteico o por los pequeños poros de la membrana, en muchos casos es sin consumo de energía. Por ejemplo, va a haber moléculas que tienen en la membrana canales proteicos lo suficientemente grandes para que la molécula de glucosa ingrese a través de ellos. Pero va a haber otras bacterias, ¿sí?, que no van a tener canales proteicos lo suficientemente grandes, y para ingresar la molécula a través de la membrana van a tener que producir una fosforilización de la misma, de forma de que pueda ingresar a pesar de la estructura hidrofóbica del interior de la membrana. Entonces, para hablar un poquito de las dos membranas, en las gram negativas, acuérdense que habíamos hablado que eran muy similares las membranas de externa e interna. Lo que tienen las membranas externas, que de pronto no hay en las membranas citoplasmáticas, es lipopolisacáridos. ¿Vamos? Pero van a encontrar en las dos lipoproteínas, y la estructura de las dos membranas va a ser muy similar. La membrana citoplasmática de los gram negativos, de los gram positivos, de los micoplasmas, de las riquecias, de las clamidias, de las levaduras y de los hongos, en general, sacando la complejidad que decíamos que tenían con el esterol, son muy parecidas y cumplen funciones similares. Por lo tanto, cuando vemos nutrición, el fenómeno de incorporación de nutrientes a través de la membrana va a ser para todas muy parecida. Por eso no vamos a distinguir uno del otro, sino que son muy similares la incorporación de nutrientes a la célula. Terminado lo de la membrana, lo de la pared, vamos a otra diferencia muy grande entre la célula eucariota y la célula procariota. ¿Cuál es esa diferencia? ¿Hay muchas organelas en la célula eucariota? Hay una gran cantidad. Acuérdense que, por ejemplo, el retículo endoplasmático rugoso y liso, el mitocondrio, los cloroplastos, las vacuolas, el aparato de Golgi. Todo lo vemos en las transparencias que tenemos acá. Acá tienen una célula eucariota comparada con una célula procariota. Entonces,
tienen un núcleo acomplejado con una pared. Además, el ADN está acomplejado con una proteína que se denomina estoma, tiene una membrana nuclear, tiene un ribosoma donde van a estar fijados los retículos endoplasmáticos, que se llama rugoso, justamente por la presencia de los ribosomas. Como se ve con el microscopio electrónico, se ve como una superficie rugosa. Y van a tener un retículo endoplasmático liso donde se vaya a llevar a cabo la síntesis de los fosfolipidos. Van a tener los mitocondrios. ¿Qué es un mitocondrio? Es una estructura membranosa con una membrana de composición similar a la endoplasmática, que en su interior tiene una serie de sectores bien definidos, de forma que ¿qué se lleva a cabo en el interior del retículo endoplasmático? Respiración celular. ¿Eh? La respiración celular. La respiración. Pero les hago una pregunta. ¿Todo el proceso de respiración se lleva a cabo en el mitocondrio? De una síntesis de una degradación de glucosa. ¿Qué parte se lleva a cabo dentro del retículo endoplasmático, del mitocondrio? Es la descarboxilación oxidativa del piruvato. Exactamente. O sea, dentro se va a llevar a cabo un proceso que se llama COM. El ciclo de Krebs. El Centralmente. ciclo de- Y antes la descarboxilación oxidativa del piruvato. Claro, pero ¿dónde se lleva a cabo eso? En la mitocondria. No, en el citoplasma. El DOP también. No. Acuérdense que dentro se va a llevar adentro del mitocondrio la transferencia de electrones y la fosforilización oxidativa. Sí, sí, sí. Por eso se trabaja con distintos potenciales de óxido reducción. ¿Estamos? Ustedes, cuando hacen el estudio en el proceso de degradación de la glucosa, van a ver que en las bacterias gram positivas se obtiene alrededor de 36 ATP, en las bacterias, los procariotas 36 ATP, y en los eucariotas se obtienen 32. Y esto es porque el NAT de la degradación del piruvato no ingresa al mitocondrio. ¿Me entienden? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, cuando vemos la estructura, hablamos del mitocondrio, hablamos del aparato de Golgi, hablamos del retículo endoplasmático rugoso y el liso, podemos hablar de las vacuolas contráctil, que normalmente se utilizan, o cloroplastos. En algunas moléculas es necesario los cloroplastos para la producción de la clorofila. El retículo endoplasmático lo utilizan normalmente para excretar algunas proteínas fuera de la célula o desechos.
vamos a ver que en las gram negativas, en las procariotas, ustedes solamente tienen los ribosomas, que son más pequeños, que es 80S y 70S, es el tiempo de sedimentación en stock de los ribosomas. Cuando se hace una lisis y se los precipita, son mucho más grandes los ribosomas de los eucariotas que los de los procariotas. Van a encontrar un mesosoma y van a encontrar un ADN suelto en el citoplasma. Y pueden eventualmente encontrar en algunas células procariotas plasma, que ya vamos a ver posteriormente qué son. Son segmentos de ADN extracromosómicos autorreplicables, o sea que se replican independiente del ADN. Y vamos a ver que estos plásmidos son transferibles y le otorgan a la célula una serie de ventajas que vamos a estudiar en detalle porque es importante para la parte de antibióticos. Entonces, las organelas prácticamente no hay en la célula procariota y sí en la célula eucariota. En la célula eucariota llevan a cabo procesos ordenados y organizados de síntesis. Entonces la célula eucariota es mucho más organizada que la célula procariota. ¿En qué puede incidir esto? Que en la célula eucariota los errores genéticos son más difíciles que se produzcan que en la célula procariota. Debido a esto, la variabilidad genética de la célula procariota es mucho más grande que en la célula eucariota. Y eso conduce a la diversidad de células de cepas de una misma especie que hay en los procariotas, y no ocurre lo mismo con los eucariotas. La región nuclear, en el caso de los procariotas, es muy simple. Es una doble cadena, está enrollada en el centro y fijada a un lugar del mesosoma o de la membrana citoplasmática para que allí comience la síntesis para la duplicación de la misma. Ustedes veían que en la célula procariota había un proceso de reproducción organizado, que podía ser la mitosis o la meiosis. Y todo estaba estructurado en base a distintas estructuras mitóticas en el interior de la membrana nuclear. Como en la célula procariota esto no existe, el ADN se replica en una forma mucho más aleatoria. No hay meiosis ni hay mitosis, que son procesos reproductivos. Y vamos a ver que justamente esta característica, que el proceso de reproducción sea muy aleatorio en los procariotas, lleva a una serie de características que tienen las células procariotas. Una es la variabilidad a través de mutaciones y otras son las recombinaciones genéticas que vamos a ver. Ni las mutaciones ni las recombinaciones genéticas
son procesos reproductivos, sino que son procesos que se dan al azar en la célula y que contribuyen a la variabilidad genética de las mismas. La vamos a dar después en detalle. Acá tienen una célula eucariota, acá tienen otra, es para que tengan una idea, y acá tienen una célula procariota, que esta es gran negativa, ustedes ven membrana externa, y una célula gran positiva. Van a ver en este ejemplo que la célula tiene unos pequeños folículos que se llaman pelos, que recubren en este caso toda la parte de la célula. Se pueden llamar cilio o directamente pelo. Están formadas por estructuras de pilina, que es una proteína. Son estructuras de hasta 6 a 8 proteínas ligadas por una proteína recubertora. Son cortas y la célula procariota las utiliza. En el caso de la pilina, para fijarse a superficie. A través de esta estructura se fijan a una superficie. Van a ver el caso en la Escherichia coli, que hay veces, hay algunas cepas de Escherichia coli que tienen la capacidad de fijarse a la pared del intestino y que incluso la pueden atacar produciendo sangrado. Van a ver que es una de las patologías que se suele dar frecuentemente con la Escherichia coli. Se fija a la pared intestinal y la puede atacar. En ese caso son Escherichia coli enteroinvasiva, y si quedan fijadas pero no la atacan, pueden ser, por ejemplo, enteroagregativas. En el caso de las estructuras que decíamos que se llamaban cilio, son muy parecidos a los pelos, a los pilis de la célula. La diferencia es que en este caso la célula los utiliza como si fueran remos en una embarcación romana y lo utiliza moviéndolo para desplazarse en una superficie. También van a encontrar en algunos procariotas estos conductos mucho más largos que se llaman flagelos. Los flagelos están constituidos por 9 estructuras de flagelina, que es una proteína, recubierta por un conducto proteico más grueso que las contiene. Los flagelos se utilizan para la movilidad de la célula y vamos a ver que hay una diversidad muy grande de la flagelación. Puede haber en los poros, como ustedes ven acá, puede haber en los dos polos o puede incluso ser a través de toda la célula. Los flagelos son importantes porque le dan movilidad a la célula. Entonces, ustedes en un tubo de un medio de cultivo, con una anza aguja, perforan el tubo con la bacteria, lo incuban en la estufa y van a saber si tiene movilidad o no la célula si ustedes ven que a los laterales de la punción empieza a desarrollarse el microorganismo. Quiere decir que el microorganismo se fue expandiendo a los costados. Eso es si la célula tiene movilidad. Si queda solamente creciendo donde se hizo la punción, la célula no tiene movilidad.
y va a ser importante para la clasificación e identificación de las células. Vamos a ver si no se me corta. A ver si ven. ¿Ven la transparencia? Sí, Sí, profe. se ve, profe. ¿Endospora? Sí, se ve, profe. Bueno, perfecto, mejor. Vamos ya. Otra estructura característica de algunas bacterias, ¿eh? Que no es reproductivo. ¿Me escuchan bien? No es reproductivo. O sea, ustedes acuérdense las esporas de los hongos. ¿Eran reproductivas o no en los eucariotas las esporas? Sí. Lógico. Entonces, cuando ustedes hablaban de las esporas que se formaban los hongos, es muy fácil, de los hongos superiores que ven crecer en cualquier lado, liberan al aire las esporas, el aire las lleva, caen en un lugar que hay nutrientes y se desarrolla un nuevo hongo. Por eso ustedes ven los hongos en los árboles, en las plantas, etc. Vamos, entonces la estructura que lleva el ADN que va a producir el hongo se transporta a través de esporas, de hongos esporulados. Y esto en las bacterias no es así. La capacidad de formar esporas en las bacterias es una capacidad de protección, no de reproducción. Muchas veces una bacteria se encuentra con ambiente hostil. Y les voy a explicar la importancia que tuvo en la medida que se estudió este fenómeno. Se vio que las bacterias, cuando se le acababan los nutrientes, y les reitero, algunas bacterias, o sea, cuando hablemos de las características de las bacterias, vamos a ver si esa bacteria es capaz o no de esporular. No todas las bacterias esporulan. Entonces acá tenemos una diferencia importante nueva. Los hongos, los esporos son reproductivos. En las bacterias, los esporos son estructuras de resistencia. Vamos a ver que aquellas bacterias que tienen la capacidad de esporular, muchas veces, por ejemplo, cuando se le acaba el nutriente, esporulan para protegerse. Ya vamos a ver lo que es esporular. O cuando se incrementa la temperatura o cuando se incrementa el pH. Entonces esas bacterias esporulan y se protegen. ¿Qué es esporular en las bacterias? La bacteria hace una reducción al mínimo de su ADN. O sea, de su ADN elige la mínima porción que ella sabe que le puede ayudar cuando las condiciones de pH, temperatura, nutriente cambian. Y a ese segmento de ADN lo va recubriendo de distintas membranas, hasta 8. La última de las membranas está complejada normalmente con calcio. Ese sistema de ADN que está protegido por todas estas membranas tiene, entre otras capacidades, la capacidad de degradar las membranas desde el interior.
o sea, producir una degradación de la membrana que los envuelve cuando las condiciones que eran agresivas se vuelvan favorables. Entonces, ustedes van a ver que la bacteria esporula y después de un tiempo, si ustedes le cambian el nutriente, vuelve a reproducirse. Pero esto no es una estructura reproductiva porque la bacteria no es que se está reproduciendo, sino que se está protegiendo. Vamos. ¿Qué resistencia le confiere al esporo? El esporo es resistente a la temperatura, a la sequedad y también al pH. Por lo tanto, la bacteria se encuentra protegida hasta que cambien las condiciones. Vamos a encontrar una diversidad de bacterias que pueden esporular. Hoy ya hablamos de los flagelos, hablamos de los pelos, hablamos ahora de los esporos. O sea, son características distintivas en las bacterias y que podemos aprovechar para clasificarlas en función de ellas, como vamos a ver posteriormente. Para que ustedes vean un esquema, esta es una representación de la esporulación. En ADN hay un segmento de ADN que es separado, luego es recubierto de membrana, y por último se libera al medio. Si nosotros miramos en un microscopio electrónico, vamos a ver cómo esa parte azul que ustedes ven, más pequeña que los bacilos rosados, son los esporos. Van a ver una gran cantidad de esporos. Son células que si se hace una tinción adecuada, se pueden ver incluso en un microscopio común. En el caso de los esporos del hongo, son el resultado de la mitosis o de la meiosis y son muy resistentes a la desecación, pero a la temperatura y al pH no. Son destruidos a 60 grados prácticamente. Cuando se trabaja para obtener cepas más resistentes de bacterias, se las hace esporular en un medio pobre en nutrientes, de forma que la bacteria al faltarle los nutrientes esporula y a ese producto del cultivo del hongo, luego se lo trata térmicamente a 100 grados hasta 3 minutos. Y luego se enfría inmediatamente a 0 grados. Los esporos de las bacterias que sobrevivan van a ver ustedes que tienen mucha más capacidad de crecimiento. Por eso siempre se dice que cualquier producto que pueda estar contaminado con bacterias, hay que tratarlo más de 3 minutos en ebullición, justamente para liquidar este tipo de organismos que son los esporos. Vamos a otra transparencia. A ver si... Bueno, teníamos la membrana plasmática que hablamos hoy. Vemos los glucolípidos con las cabezas hacia afuera y las colas hacia adentro. Vemos la proteína, vamos a ver algunas proteínas que la atraviesan y otras proteínas que están en la superficie.
acá se ve en más detalle. Las proteínas que la atraviesan son proteínas de canal para que determinados nutrientes se incorporen. Hay otras proteínas que se asocian a las moléculas y después la transforman a la molécula, giran adentro de la membrana y la llevan al interior de la misma. Aquí tenemos la estructura del fosfolípido. Como vemos, es un glicerol, como dijo el compañero de ustedes, unido a un enlace fosfato y a dos cadenas de lípidos. Vamos, la cabeza del fosfato va hacia afuera con el glicerol y las cadenas lipídicas hacia el interior constituyendo la membrana. Acá ustedes ven cómo los derivados de los esteroles, en este caso del colesterol, cómo se acomplejan para darle mayor estabilidad a la membrana en los eucariotas, o en los eucariotas el colesterol o el esterol, el ergosterol en particular, en los micoplasmas. Las funciones de la membrana es retener el citoplasma y limitar el ingreso y salida de los distintos nutrientes y desechos de la célula. Acuérdense que la función de la membrana va a ser ¿de qué tipo? A ver, alguien que me diga cómo es la membrana. ¿Qué sentido, por favor? ¿Cómo ingresa agua, por ejemplo, a la membrana? Por difusión simple. O Ah, no, osmosis, fácil. ¿Por qué profe. función? Por la... Por, Hay acuaporinas, Sí, pero ¿cuál es la proteínas función? transmembranas. A ver, ¿cuál es la función de la membrana? Es una barrera selectiva. Es una barrera selectiva. ¿Y cómo se llama eso? Semipermeable. Mosaico fluido, ¿qué decimos? Es semipermeable. Correcto. ¿Y cómo se llama esa función? Ósmosis. Es una barrera osmótica, ¿se acuerdan? ¿Vieron o no? Sí, profe. Sí. Bueno, es una barrera osmótica, o sea, que va a funcionar en función de gradiente. Pero no, la mayoría de los nutrientes, salvo el agua y algunas moléculas muy pequeñas no polares, no pueden incorporarse por más que la concentración de nutrientes sea muy grande fuera de la membrana o adentro de la membrana. Entonces, lo que va a ocurrir en esos casos es que van a necesitar un sistema transportador a través de la membrana. Este sistema transportador se puede dar a través de las proteínas de canal que hablamos, normalmente para moléculas relativamente grandes, no muy grandes, con proteínas transportadoras que lo van a pasar a través de la membrana, normalmente con cambios conformacionales. Hablábamos hoy que la molécula va a tener que ser hidrofílica, pasar a hidrofóbica, después nuevamente hidrofílica, o con el transporte pasivo o activo que se puede producir, en el caso del pasivo sin consumo de energía y el activo con consumo de energía contra un gradiente electroquímico. Bueno, vamos a otra transparencia.
El retículo endoplasmático, ya hemos hablado, vamos en particular a los flagelos, ya hablamos, pero les voy a mostrar una transparencia. Miren ustedes la flagelación a través de todo el perímetro de un vacío. ¿Ven cómo tiene flagelos por todos lados? A estos flagelos le permiten moverse a través de la célula. Y según la flagelación, podemos clasificar la célula. O sea que el tipo de flagelación es fundamental también para identificar una célula. ¿Estamos? Si la flagelación es polar, si es alrededor de toda la superficie. Los flagelos se pueden observar en microscopios electrónicos o microscopios ópticos de gran calidad. En el caso de los pelos o fimbrias, ya hablamos, son principalmente para fijación. Vamos a hablar ahora de otra característica de las bacterias. Es la formación de cápsula a través de polisacáridos. Esta función es fundamental porque es una forma que utiliza la bacteria para protegerse de los agentes que la pueden destruir. Cuando el ambiente se vuelve hostil por el pH, la temperatura, si la bacteria no puede esporular, puede formar una cápsula, en algunos casos, no todas las bacterias, normalmente de polisacáridos, que la recubren completamente y le dan resistencia. Esto se vio en el caso de las úlceras. Ustedes se acuerdan que una persona tenía una úlcera estomacal y se consideraba normalmente que esa úlcera estomacal era producida por desarreglos en la nutrición. Pero después se descubrió que había gente que tenía una alimentación adecuada y a pesar de ello tenía problemas de úlcera. Y se descubrió que había un grupo grande de personas y la úlcera era producida por bacterias. La bacteria se llamaba Helicobacter pylori y es una bacteria que tiene la capacidad de fijarse a la pared del estómago y lo ataca, produciendo con el tiempo las úlceras. Pero cuando el pH baja por el problema cuando entramos a digerir los alimentos y el pH del medio baja, entonces la bacteria forma cápsulas para protegerse. Del estudio de estas cápsulas, del descubrimiento de esta patología, él lleva a un tratamiento con antibióticos relativamente largos, porque también la bacteria en presencia del antibiótico forma las cápsulas, entonces hay que hacer un tratamiento de 15 días, luego se para por 3 o 4 meses, luego se reinicia. Se vio que se curó una gran cantidad de personas que tenían problemas de úlcera eliminando el Helicobacter pylori. También hay úlceras causadas por desarreglo en la alimentación, pero si se detecta que es producida por bacterias, con un tratamiento de antibióticos se puede eliminar el problema. De ver una forma esporulada, de bacterias protegidas con cápsulas, se ven de esta forma. Van a ver que los bacilos
están cubiertos por los polisacáridos. Otra estructura, acuérdense que cuando hablamos de comparación de bacterias con hongos, sabemos que los hongos forman ¿qué? ¿Cómo ustedes observan los cuerpos de la mayoría de los hongos? ¿Qué tienen? Están formados por hifas. ¿Vamos? Acuérdense que en muchos casos, cuando hacen la tinción, parecen una madeja de lana. Las hifas se había visto solamente en los hongos. Por lo tanto, una de las diferencias que se hablaban entre hongos, levaduras y bacterias es que se decía que las bacterias y las levaduras no formaban hifas. Pero al estudiar unas bacterias que se denominan actinomyces, esto principalmente porque se estudió una bacteria que produce un antibiótico, que es la actinomicina, se descubrió que había algunas bacterias que producían una estructura similar a los hongos, con una diferencia. Los hongos, acuérdense que en las hifas y en el micelio, normalmente la estructura puede no estar tabicada y el ADN circular en el interior libremente. Esto no pasa en las bacterias siempre está tabicado. Y una de las diferencias fundamentales es que en las bacterias con cambios de pH o temperatura, eventualmente el micelio se puede desarmar completamente, cosa que no ocurre en los hongos. Son estructuras que están a un determinado pH y temperatura formando estructuras parecidas a los micelios, que no es un micelio. Vamos a otra transparencia. Tamaño de los procariotas. Vamos a ver primero que hay bacterias de entre 8 y 60 micrones. Un Cyanobacterium es una bacteria acuática, que no es importante en la industria, pero que es de gran tamaño. Compárenla entre 8 por 60 micrones a una bacteria como la Escherichia coli que tiene 1 por 3 micrones. O sea, el tamaño de las bacterias, o por ejemplo un Streptococcus pneumoniae que tiene 0,8 micrones de diámetro. Entonces, el tamaño de las bacterias es muy variable. También su forma. Les decía, coco, cuando este coco está aplatado acá en la transparencia no está, se llama coco bacilo. Este es un bacilo. Y este es un espidilo. Tiene una forma de un bacilo doblado en las puntas. Las espiroquetas son estructuras formadas, igual que los filamentos, no son estructuras de la bacteria en sí, sino son filamentos. Cuando clasificamos las bacterias, las miramos al microscopio y vamos a ver que pueden ser cocobacilos, bacilos, espidilos, o una forma que acá no está, que se llama vibriones. Vibriones es una forma similar a una coma. De los vibriones, el más importante de todos es el vibrión cólera. Vamos, una bacteria que produce el cólera.
Entonces, si nosotros coloreamos un cultivo, vamos a saber si las bacterias son gram positiva, gram negativa o ácido alcohol resistente. Vamos a saber si son cocobacilos, bacilos, espirilos o vibriones. Vamos a saber cómo están agrupadas. Pueden estar agrupadas formando distintas estructuras. Por ejemplo, cocosolos o diplococos cuando están de a dos, o estreptococos cuando forman una cadena, o tetradas cuando están de a cuatro, o zarcinia cuando forman un grupo cerrado, o estáfilo cuando es una cadena uniforme. Entonces, viendo la coloración, viendo la forma, viendo la agrupación, ensayando la movilidad, ensayando ensayos de fermentación de azúcar, podemos ir identificando las distintas bacterias. Vamos, es una forma de ir estudiando. Por ejemplo, si un diplococo puede ser una Neisseria gonorrhoeae, que produce la gonorrea. El estreptococo pneumoniae, que produce la neumonía. El Staphylococcus aureus, que produce toxina en los alimentos, exotoxinas, ya vamos a ver. Entonces, la agrupación también es muy importante. Bueno, lo demás ya habíamos visto, vamos. A plasma. Bueno, antes de ingresar a plasmio, que es muy importante lo que vamos a ver, vamos a hacer un repaso. A ver, distintas personas que están en la clase, les voy a pedir que cada uno me diga una diferencia entre hongos, entre célula eucariota y procariota de las que... Carolina Zacarías. ¿Cómo dijo, profe? Repite la pregunta. Diferencia entre hongos y bacterias, o entre célula eucariota y procariota. La membrana. Una diferencia. La pared. La pared. La pared. Muy bien. Otra. La región nuclear. La región nuclear. Muy bien. Otra. El tamaño. Las organelas bien. membranosas. Las organelas. Correcto. Muy bien. Otra. Puede ser la Las formación de esporas. endosporas que Es correcto. Otra. El número de ATP que produce. Correcto. Otra. La reproducción. Correcto. Otra más. Los ribosomas, ¿cómo son? Más pesados, 80S los de los eucariotas, 70S los de los procariotas. A ver, ¿qué otra diferencia? Ya de una forma u otra, más o menos lo han dado. Por ejemplo, la formación de flagelos, cilio suele haber en algunas levaduras, pero a la parte de flagelos. Los flagelos suelen haber en algunos esporos de hongos que son acuáticos, que lo usan al flagelo para que el esporo se pueda mover en el líquido en que está contenido
de forma de trasladarse. Pero salvo en esos esporos, los flagelos no están en los hongos. Vamos. Entonces, como ustedes vieron, las diferencias son múltiples. Eso es importante que se acuerden. Y una de las diferencias fundamentales son los plasmas. Las bacterias y algunas levaduras producen un ADN que puede ser de doble cadena o de cadena simple, que puede ser de estructura cerrada o abierta, y aparece en la célula bacteriana fuera del ADN. El plásmido es un ADN extranuclear y es autorreplicable, o sea que puede transmitirse de una especie a la otra. O sea, cuando se replica esa bacteria, puede transmitir. El plásmido también en algunos casos puede transmitirse de una célula, de una especie a otra. O sea, una Escherichia o una Pseudomonas, que son las dos bacterias que tienen mayor capacidad de transmisión de plásmido, lo pueden transmitir a un estreptococo. ¿Cómo se transmite? A través de la capacidad de sintetizar lo que se denomina, mal denominado, pelo sexual. ¿Por qué está mal denominado? Está mal denominado porque si se habla de sexualidad, se está hablando de un proceso reproductivo y en este caso no lo es. Le digo el nombre porque lo van a encontrar en la bibliografía muchas veces. En realidad es un conducto proteico que fija entre las dos células. Tienen que ser las células compatibles para poder fijarse, porque si no tienen compatibilidad no se va a fijar. Y el plásmido se puede transmitir de una célula a la otra, como ustedes ven en este lugar, en esta transparencia. El plásmido que se transmite puede pasar de una célula a la otra y la célula que lo tenía lo pierde. Entonces se clasifica como F+ a la que tiene el plásmido y F- a la que no tiene. La célula F+ que lo transmite puede pasar a ser F- o puede continuar siendo F+. Si lo que transmite no es el plásmido, sino una copia del mismo. Una célula puede tener una gran cantidad de plásmidos, y los plásmidos le van a conferir determinadas funciones que vamos a ir viendo, determinadas propiedades. Algunas de las propiedades pueden ser la capacidad de degradar algún compuesto químico, como puede ser un azúcar. Entonces, si esa célula transmite el plásmido y lo pierde, deja de degradar ese azúcar. Pero puede transmitirle esa capacidad a otra nueva célula. También el plásmido puede conferirle a una bacteria la capacidad de cambiar la pigmentación. Entonces el color de la célula, cuando ustedes lo observan, puede estar cambiado. ¿Estamos? También la célula, el plásmido, en algunos casos se une al cromosoma.
Cuando el plásmido se unía al cromosoma, se llamaba antes, como ustedes ven en una transparencia vieja, episoma. Esto lo van a encontrar en los libros viejos. Hoy se llama plásmido cromosómico, no más episoma. El plásmido cromosómico se une al ADN y le confiere determinadas propiedades. Y puede pasar que al unirse y transferirse por un error genético, transfiera, además del plásmido, un segmento del cromosoma bacteriano. Y eso a la bacteria que lo recibe le puede dar determinadas capacidades. Vamos a ver que según cuando hablemos de los tipos de plásmido, vamos a encontrar que hay plásmidos de control estricto del número de copias. Tienen bajo número de copias en la misma célula, que son plásmidos de tamaños medianos o grandes, que lógicamente el mismo tamaño impide que haya muchos plásmidos del mismo tipo. Plásmidos de control relajado son aquellos que dentro de la estructura pueden haber una gran cantidad de plásmidos dentro de la misma célula. Hay 7 tipos diferentes de plásmidos. Los podemos clasificar según plásmido R. Son plásmidos que le confieren a la célula la capacidad de tener resistencia a una determinada droga, a metales pesados o a antibióticos. Entonces, suele ocurrir lo siguiente, para que me entiendan. Una persona hace un tratamiento prolongado con antibióticos y hay bacterias como la Escherichia coli o la Pseudomonas que están en el intestino, que no están produciendo la patología y que son resistentes a ese antibiótico y que confieren un plásmido a la resistencia al antibiótico. Eventualmente, esas bacterias le pueden transferir ese plásmido a una bacteria patógena. Y esa bacteria patógena se vuelve resistente a ese tipo de antibióticos. ¿Me entienden? También puede hacer agentes químicos, a distintos agentes químicos, como vamos a ver que las bacterias producen unas sustancias que se llaman bactericinas, que la excretan al lugar donde se está desarrollando el cultivo para impedir que otros microorganismos se desarrollen en el mismo lugar. En el caso de los hongos, eliminan micotoxinas para impedir que las bacterias y otros organismos se desarrollen en el lugar que están ellos. ¿Por qué? Por un problema de comensalismo, para evitar la competencia en el consumo de un nutriente. ¿Vamos? Hay otros plásmidos que son bacterios cianogenéticos, que justamente le dan la capacidad a la bacteria de producir esta bacteriocina. ¿Estamos? Otros son plásmidos de virulencia. Y quiero que me escuchen bien porque es algo que tienen que tener muy en cuenta porque están muy en boga hoy. Los plásmidos de virulencia están siendo estudiados con mucha intensidad porque se ha visto que determinadas bacterias patógenas reciben plásmido de virulencia y aumenta muchísimo la capacidad de
generar determinadas patologías o de agravarlas. Por ejemplo, hacen que una célula tenga muchísimas más propiedades infectivas o muchísima más capacidad de producir toxinas, como en el Clostridium tetanicum o en el Bacillus anthracis. Ustedes habrán escuchado hablar del anthrax. El anthrax es una toxina producida por el Bacillus anthracis que produce enfermedades pulmonares graves. A veces es transmitida por las ratas en las heces y constituyó en la Edad Media los casos de peste bubónica, llamado peste bubón. En el caso de esta bacteria, si recibe el plásmido de virulencia, produce mucha mayor cantidad de toxinas que lo que producía anteriormente. En otros casos, aumenta la velocidad de reproducción de la bacteria, porque aumenta la cantidad, el sistema de enzimas que produce la bacteria se reproduce más rápidamente. Entonces, si es una infección lo que está produciendo, evoluciona la bacteria mucho más rápidamente dentro del organismo. Hay plásmidos que codifican factores de colonización que facilitan que una bacteria ataque al huésped. Hay otros plásmidos, como el de la pseudomonas, que modifican rutas metabólicas, o que van a facilitar que un microorganismo que antes no degradaba un compuesto, ahora pueda degradarlo o fermentar un azúcar. Otros plásmidos son como los de los rizóbios. Estos tienen la capacidad de aumentar la fijación de nitrógeno en los nódulos de las plantas. Son muy utilizados en la parte de agricultura. También los podemos clasificar a los plásmidos según el grupo de incompatibilidad. Van a ver que hay plásmidos que si están presentes 2, tiene que eliminarse inmediatamente uno. Estos son plásmidos no conjugativos. Si no hay problemas que se llaman plásmidos conjugativos. Les voy a mencionar solamente un dato para terminar hoy, que son los priones. Ustedes los van a ver con más. A ver, ¿conocen ustedes la enfermedad de la vaca loca? ¿La escucharon hablar? Sí, profe. Bueno, se llama síndrome espongiforme bovino. Hace muchos años, en Nueva Guinea, acuérdense que la isla de Nueva Guinea tiene gran parte de su territorio en forma totalmente salvaje, se detectó que había una tribu que tenía la costumbre de matar a los enemigos y comerles el cerebro. Después de eso se descubrió cuando se empezó a ver que gran parte de esa gente moría de golpe. Cuando los empezaron a estudiar, a ver qué pasaba, era porque se formaba una enfermedad, se producía una enfermedad llamada CUR. Y descubrieron que esa enfermedad con el tiempo era un organismo, no sabían qué era, que atacaba al cerebro, iba destruyendo la estructura del cerebro, formando una estructura muy esponjosa,
y que la persona iba perdiendo propiedades, o sea, no podía caminar, se caía, por eso justamente se llama también enfermedad de la vaca loca, porque la vaca se cae de costado, no se puede levantar, pierde el control de esfínter, absolutamente todo. Entonces, cuando el curú quedó como una enfermedad no identificada. Hasta que a principios de 1990 empieza a aparecer una enfermedad en el ganado bovino, que es lo que hablamos de las vacas que pierden el control hasta que en un momento dado se mueren. Pero se descubre que esta enfermedad se prolonga en el tiempo muchos años. O sea, que desde el momento en que se incuba la enfermedad hasta que la persona muere, pueden pasar hasta 10 años. Primero, lógicamente, los ganaderos, imagínense ustedes, si vio que la enfermedad era contagiosa, hubo que eliminar gran cantidad de ganado, se empezó a estudiar por qué se había producido en las vacas. Y se descubrió que una enfermedad típica de las ovejas, que se llamaba krill, se había transmitido a las vacas a través de harina de carne producida de oveja que se había alimentado a las vacas. Esto se complicó aún más cuando se detectó gente que tenía la misma enfermedad en Inglaterra. Al estudiar las características, se descubrió que eran proteínas autorreplicables. Vamos, lo van a ver con Marta y es muy importante porque hasta principios de este siglo, ahora del 2000, no se sabía que las proteínas tenían capacidad de autorreplicarse. Se replican muy lentamente, por eso la enfermedad dura mucho tiempo. Acá ven un esquema de la estructura de un prión, pero hay un dato importante. Se han detectado casos en seres humanos, por lo tanto, es grave. Bueno, chicos, preguntas que tengan sobre el tema. Profe, ¿el conducto por el que se pasaban los plasmios es exclusivamente proteico o tiene parte de la membrana de No, la es proteínas y carbohidratos, una estructura similar a la pilina. No, Claro, no es membranosa, claro. Yo se preguntaba si era solamente proteica. es proteico. Es similar a la flagelina y a la pilina, es estructura de pelo, pero hueco. Como los pelos del cabello, pero hueco. ¿Alguna otra pregunta? Profe, en cuanto a los priones, ¿usted lo definiría como proteínas autorreplicantes? Sí, correcto. Pero lo van a ver con Marta. Miren, les comento un dato. Yo todavía voy a dar con ustedes dos temas, el martes y el jueves. Después ustedes van a empezar con Marta. Marta tiene un doctorado en virología en la Universidad de Buenos Aires y es referente en el mundo de Streptococcus. O sea, a nivel mundial, ella es referente de enfermedades producidas por Streptococcus. Por lo tanto, es una verdadera autoridad en lo que se refiere tanto a virus como a lo que se refiere a enfermedades. Por lo tanto, creo que van a poder aprovechar mucho y les va a gustar muchísimo las clases de ella. La parte de priones se las va a explicar en detalles y le va a desarrollar todas las enfermedades que hay.
¿Alguna otra pregunta? Profe, una cosa que yo noté que este último Power no está en el aula virtual. ¿Cuál? Este último, el que acabo de mostrar, el de plásmido. Ah, lo subo mañana. Ah, dale, genial. Sí, no se hagan problema. Lo de plásmido, ¿por qué es importante específicamente para ustedes? Porque confieren resistencia a los antibióticos. Estamos. La parte más importante de plásmido es que confieren resistencia a los antibióticos. O sea, le voy a dar un caso. Una persona está en contacto y puede transmitirle a otra la capacidad de resistencia a antibióticos. Eso se da mucho entre criaturas que se juntan, que están juntas. El caso particular mío, mis hijos son resistentes a la penicilina, a la amoxicilina. Entonces, cuando se los medica, se los tiene que medicar a la amoxicilina con ácido clavulónico. Y el más grande, descubrimos primero la resistencia y después apareció en el más chico también. O sea que el contacto favorece que una persona también adquiera resistencia a los antibióticos. ¿Estamos? Por ello, vamos a ir viendo después cuando veamos antibióticos, vamos a ver todos los casos de los mecanismos de resistencia y van a ver cómo es importante la presencia de los plasmas. En la clase que viene vamos a dar todos los mecanismos de recombinación genética y cuando veamos conjugación vamos a profundizar lo referido a los plasmas. ¿Alguna otra pregunta? Acá hay alguien. Está bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, nos vemos el martes que viene, el jueves que viene, a las 6 de la tarde. Dale, Bueno, profe, nos vemos. Bueno. Nos vemos, profe. Hasta luego.